Muchas gracias, hermano Isaí. Y la verdad, tengo 53 años de ser un predicador y nunca dejo de tener aprehensión de novato, de predicador incipiente, porque me inspira reverencia cada participación. Y creo que es bueno sentir eso para que no llegue uno a confiarse y tenga ese sentimiento de oportunidad que Cristo nos da. Así que esta mañana, mis hermanos, qué bueno, gracias a Dios, porque podemos entrar en esta comunicación y vamos no, entonces a esta carta que el apóstol Pedro escribe a esos hermanos que dijimos andaban en la dispersión. Y voy a leer en el capítulo 3 que es donde continúa los mensajes, del versículo 8 al 12. Y note cómo dice el apóstol. Él ha estado hablando acerca de la vida, de la sujeción matrimonial, de la conducta saludable, de la calidad de vida familiar que el marido puede otorgarle a su esposa y con ello, por supuesto, a su hogar. Pero luego dice el apóstol en el verso 8, mire cómo dice, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo. Pero mire, no solamente ha dicho, no se ocupen a hacer estas cosas, pero luego les da el motivo y les dice, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Entonces les plantea un motivo suficiente para que no tengan esta conducta eh, deficiente como creyentes, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia en esta reflexión de esta mañana. Y usted si observó y escuchó bien la lectura, el apóstol Pedro empieza el versículo 8 de este capítulo 3 diciendo, y finalmente, y yo digo, finalmente, ¿qué, hermano Pedro? Bueno, esta palabra con la que ha empezado el apóstol este pasaje es usada cuando se ha llegado al límite de algo y que sería igual a que el apóstol dijera, miren hermanos, con lo que he escrito sobre estas cosas, no hay por qué ir más allá. Esto es más que suficiente. Y esta idea tan estructurada del apóstol Pedro, tan preciosa, me autoriza entonces a hacer un breviario de tan excelente jornada de cosas que ha escrito a los hermanos. Mire, les habló de sufrir sin causa, del sufrimiento de Cristo, les ha hablado de la sujeción a los gobernantes, de la sujeción a los amos, y luego entra a hablar en ese mismo tenor de la sujeción, habla de la sujeción de la esposa al marido, de la excelencia del marido ideal, excelencia del marido ideal que es Cristo, jornada que luego cierra haciendo la revelación que si no hay una relación apropiada de calidad
entre el marido y su esposa, sus oraciones se verán impedidas de llegar a Dios. Y usted dirá, impedidas. ¿Y cómo es que son impedidas sus oraciones? Bueno, me parece que se refiere a que no son recibidas por Dios, porque lo impide una relación desigual entre obediencia de la mujer y la falta de trato adecuado de su marido. Acuérdese que en el mensaje pasado hablamos precisamente del sentido de la proporción. En la medida que el marido espera obediencia, en esa medida dé una condición saludable a su mujer. De tal manera, en la falta de trato adecuado de su marido, orar como matrimonio en un mar de inconformidades entre ellos, ¿cómo podrán tener, escúcheme bien, un mismo sentir del que luego ahora el apóstol Pedro habla, de tener un mismo sentir a levantar su oración a Dios? Relación que es desigual, muy desigual, a la hermosa relación que existe entre Cristo y su iglesia. Por eso, una iglesia que guarda sujeción a Cristo, sus oraciones como iglesia siempre serán oídas. Dice Pedro, porque los oídos de Dios están atentos a esas oraciones. Pero usted no debe olvidar que no se puede estar sujeta a Cristo, es decir, como esposa. No puede usted ufanarse y decir, yo soy una mujer sujeta a Cristo, y no estar sujeta a su marido en lo que es justo. Y el hombre, por su lado, no se puede ufanar de ser cabeza significativa si no hace por su mujer lo que Cristo hace por su iglesia. En conclusión, el apóstol Pedro diría, hermanos, todos los caminos estarán cerrados. Al orar como jefes de familia y al orar en términos congregacionales, los caminos estarán impedidos por esa falta de calidad, de relación de calidad. De esto ya hablé ampliamente. Así que, habiendo dejado muy claro toda esta cuestión, el apóstol procede a dar sus palabras finales sobre este asunto a todos los creyentes. Y eso porque esta escritura en realidad no es para no creyentes. Y como creyente que es usted, le dice, y finalmente, y esa Y es una conjunción que significa que lo que va a decir es lo que sigue a todo lo que ya nos ha dicho. Así que, y finalmente, dice, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y al leer sobre estas virtudes, estoy pensando que una iglesia que llega a responder a ese patrón, a ese modelo que Pedro está estableciendo, sin duda será una excelente iglesia. Alabado sea Dios. Será una congregación según el deseo de Dios. La congregación que goza de una comunión ideal. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ideal de Dios. Por eso este versículo
debe ser asimilado, entendido y aplicado por los creyentes. Pues no se está promoviendo una comunión indiscriminada donde se incluya a los o exija a los no creyentes. Entonces, mis hermanos, debo reconocer que esto no son solo meros consejos para que usted intente obedecerlos. De ninguna manera. El apóstol está dando mandamiento. El apóstol establece una conducta de obediencia en la iglesia y los esposos con carácter de mandato. Que no sea una obediencia, por cierto, una obediencia ocasional o una obediencia casual, producto de algún avivamiento circunstancial. No, sino que sea una forma de ser de la iglesia y una forma de ser entre esposos, permanente, no de vez en cuando. Y es cuando nace la pregunta, pero ¿se puede lograr una iglesia así? ¿O es una utopía, un sueño inalcanzable? Algo que se quede solo como un buen deseo del apóstol Pedro y un buen deseo del predicador. Pero no es mucho pedir. Sin duda, esto es algo que se puede lograr. Si no se pudiera lograr, mis hermanos, ¿qué sentido tendría que el apóstol Pedro nos hablara de eso y que diera un mandato? Y de inmediato nos vemos confrontados con una cuestión práctica. Que usted me diría, hermano Ramos, pero ¿cuáles son los pasos que se deben dar para que eso sea posible? Sí, ya está conmigo. Es decir, que sean de un mismo sentir, que sean fraternal, que sean amigables. El primer paso que da es llevarnos antes que nada a lo que vamos a llamar como la condición del ser. Porque ha dicho, sed todos de un mismo sentir. Usted que se esté pensando, está pidiendo demasiado. Que todos tengan un mismo sentir, imposible. Y eso es igual a ser todos de alguna manera. Ser todos de un mismo sentir. Y partir del cómo usted es de manera individual. Porque el apóstol está planteando una cuestión de individualidad. Porque aunque habla de todos y como un todo, ese todo está integrado por seres individuales. A esos creyentes de manera particular les exige tener una manera de ser igual que todos. ¿Acaso no dice que sean todos de un mismo sentir? ¿De un mismo corazón? Insisto, no es eso pedir imposibles por parte del apóstol. Que todos tengan el mismo sentir. ¿Que lograr eso es difícil? Sería difícil e imposible si no fuera una cuestión del ser. Allá el hombre interior, lo que la Escritura habla del hombre interior, del cómo es ese hombre interior. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Diría, hermanos, así que están pensando que esto es cosa difícil e imposible. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con el cómo son ustedes en su vida interior. Y cómo es ese cada quien
que el apóstol Pedro está mirando? Incluso en este momento quizá usted pensará, hermano Ramos, pero aún yendo al hombre interior, al corazón del ser, ¿cómo construir esa comunión ideal si cada creyente tiene su muy propia manera de ser y de pensar las cosas? Porque yo sé que este es uno de las cuestiones que usted se puede hacer, hermano Ramos, pero ¿cómo se puede tener un mismo sentir cuando que todos pensamos diferente? Pero si eso no fuera posible, ¿para qué pedir que todos seamos de un mismo corazón? Que todos seamos de una misma mente. Veamos entonces si eso es posible. Y si es posible, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es el punto de partida? El apóstol, al apelar al cómo es cada uno en su fuero interno, en su ser, nos ha dado la primer cosa necesaria para lograr ese imposible: ser todos de un mismo corazón. Porque por esa ruta somos llevados al interior del alma. Es allí donde está afincada la vida pensante del ser. Por eso dije, el apóstol está apelando al cómo es cada quien en su fuero interno. Y él llega allí a donde está afincada la vida pensante del ser, donde está el entendimiento que, ayudado por la vida reflexiva, porque el creyente tiene que reflexionar las cosas, tiene que pensarlas. Para eso es la palabra. Entonces razona y entiende que la vida de la iglesia, una vida saludable y una vida significativa, no solamente en la iglesia, sino en la vida familiar, no puede ser de otra manera. Y entonces, cuando usted como creyente ha entendido eso, entrega precisamente sus conclusiones. Cuando usted ha razonado y ha entendido esto, toma esas conclusiones y se las entrega a la voluntad, que es otra de las facultades del alma. ¿Para qué le entrega eso a la voluntad? Para que las haga efectiva. Y diré que hasta allí todo estaría bien. De nuevo quiero repetir esto, porque no quiero que quede malentendido. El ser interno ha reflexionado, ha entendido, ha llegado a una conclusión de que eso sí es posible. Y entonces eso que ha entendido se lo entrega a otra de las facultades del ser, que es la voluntad. Y se lo entrega, ¿por qué razón? Para que haga efectiva esas conclusiones. Y diré que hasta allí todo estaría bien. Pero hablé de que sucede con uno, porque estamos hablando de la individualidad del creyente. Pero el problema es mayor cuando dice, ¿cómo hacer que todos sean de un mismo corazón en la familia o en la iglesia? ¿Cómo puede hacer que todos piensen lo mismo? Y entonces aquí en este punto creo que hemos llegado a donde podría estar la dificultad con los todos. Veamos pues eso más de cerca. Si allá en el ser interno se resuelve el ser de uno, el cómo piensa, el cómo quiere,
el qué cosas son de su interés. Si allá se resuelve el ser de uno, entonces allá se resuelve el ser de todos, en la voluntad de ser de un mismo corazón. Y entonces el apóstol Pedro estaría trasladando el problema a un acto de la voluntad, al querer que así sean las cosas. Porque esa es una facultad de la soberanía del hombre, su voluntad. Y lo que allá se decida, pone su voluntad para que así sea en la vida práctica. Yo no sé si he sido explícito en esto. El apóstol Pedro ha planteado la necesidad de ser todos de un mismo sentir, que es cuestionado de inmediato cómo es posible que en medio de una diversidad pensante de cada quien se pueda lograr semejante gracia. Y el apóstol Pedro dice, entonces vayamos al ser interior, de tal manera que desde allá se entienda, se decida, y que entonces la voluntad ejecute el deseo de ser iguales, y decidirá también el cómo será esa iglesia. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es posible, hermanos, que en la diversidad de formas de ser y pensar de cada creyente se logre que todos tengan una misma mente? Hemos entrado a zona difícil. ¿Será posible que todos los creyentes tengan voluntad, que exista en la iglesia una comunión intachable? ¿Será posible? Lo preguntaré de otro modo. ¿Habrá algún creyente que no quiera esa comunión, que diga no me interesa y no quiero que haya esa comunión? Pienso que no, que nadie se atrevería a decir semejante barbaridad. ¿Usted qué dice? Entonces, lo que ahora encuentro difícil no es lograr que todos sean de un mismo corazón sobre eso, sino que encuentro difícil, muy difícil, que los creyentes no quieran tener esa buena comunión. Yo estoy seguro que todos los que hemos sido redimidos, no hay uno solo que no quisiera esa comunión tan gloriosa. Yo confío en eso. Yo no ando a salto de mata. Yo confío en que si son redimidos todos, por supuesto habrán de querer que exista una buena comunión entre creyentes. Y yo le digo, ve hasta dónde nos hemos ido. Y si hubiera algún llamado creyente que diga que no le interesa, que no quiere esa comunión, pues yo diría, creo que no es un creyente, porque tenemos un sentir del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces puedo afirmar con Pedro que sí es posible en la iglesia y entre esposos tener un mismo sentir. Es cuestión de querer, es cuestión de la voluntad. No es cuestión de la inercia. No es cuestión de que venga un avivamiento, que venga un predicador. Eso es una cuestión del fuero interno. Entonces yo debo decir que sí contamos con ese recurso que haga posible la paz en la iglesia. Porque siempre he dicho que la iglesia tiene que ser, y en términos de congregación, en términos del lugar donde se reúnen todos, debe ser el mejor lugar para estar. Porque si en la iglesia no hay esa paz y esa comunión, entonces ¿dónde la puede encontrar?
una iglesia de paz que conscientemente se ponga de acuerdo como lo tiene que hacer el marido y su esposa, ponerse de acuerdo, querer mantener esa relación significativa. Eso, ser, o del cómo ser, es un sustantivo que significa lo que sustenta. Es el ser interno el que sostiene o sustenta las condiciones para que se pueda hacer de un mismo corazón, de un mismo sentir. Yo espero que no haya sido complicada mi explicación, pero he querido ir al fondo de esa versión. Pedro está apelando al ser de cada quien, al cómo es cada quien, al cómo piensa cada quien. Pero hasta aquí solo he hablado de cosas subjetivas, porque ese llamado ser interno no deja de ser algo que no se ve, que no se palpa. Por eso digo, estoy hablando hasta aquí de cosas subjetivas, pero ese deseo interno de comunión debe cobrar vida, existencia, manifestarse. Lo que estoy diciendo, que las intenciones que gobiernan la vida entre los hermanos, o el vivir entre hermanos, hasta el negociar entre creyentes, sean sanas. Y no dije que sean las más sanas posibles. Pedro no está pensando en que se logre entre creyentes, entre esposos o entre creyentes en la iglesia. Él no ha dicho que busca que sean los más sanas posibles. No, porque eso dejaría cierto espacio de maniobra que condicione esa solidaridad. Él dijo que sean sanas, así a secas, nada de lo más sanas posible, sino sanas, que sería como poner un letrero que diga: menos de eso el Señor no lo acepta en el ser de su iglesia. Y me parece propio decir que ese deseo de comunión se vea trabajando para lograrla, para hacerla efectiva, que sean iglesias solidarias. Así que lo primero es anhelar todos una iglesia así. Y yo invito a los creyentes a que pongan eso en su corazón, a los esposos que pongan eso en su corazón, el deseo de ser así. Y note esto, que ser de un mismo sentir es algo activo, es decir, algo participativo, porque un mismo sentir que es inactivo, que no se mueve, que no hace nada, que se queda al margen, que no se hace visible, escúcheme bien, es una especie de disidencia, porque no tomar parte en la construcción de una comunión saludable en la iglesia de Jesucristo es cosa contraria a esa intención. Por supuesto que no participar en la construcción de la comunión sí es formalmente una disidencia, escoger otro camino. Luego entonces viene la segunda cosa que el apóstol presenta como necesaria para una comunión sana entre creyentes. Dice: ser compasivos. Aquí viene otra expresión del ser que deja ver lo que hay en el interior de cada quien. Pues podrá alguno decir que desea esa comunión compasiva en su hogar o en su iglesia. Podrá decirlo. Imposible. Pues no ser compasivo sería, como dije, una disidencia de la intención del Señor, aún más violenta del que no hace nada.
porque quien no es compasivo se mueve en sentido contrario a eso de ser de un mismo corazón. ¿Qué le parece, mi hermano? Estamos desglosando, estamos junto con Pedro, que va a cada rincón del ser interno y levanta por allí en un rincón y dice, aquí está otra cosa. Y yo quiero que usted sea edificado. Pero ¿qué cosa es ser compasivo? Espere. No, el apóstol no dijo así. No habló en singular, sino que él está hablando en plural. Y lo mismo será para las otras virtudes. Misericordiosos, dice. Amigables. Amándoos fraternalmente. Todo lo hace un plural. Significando que para lograr esa condición no puede ser una comunión en singular de uno solo. No puede haber una iglesia que logre un mismo sentir si algunos no son misericordiosos, amables, compasivos. Si ya se ha dado en plural ese mismo sentir de la comunión saludable, luego todos deben ser compasivos. Pero ¿qué es eso de ser compasivos? Es tener un sentimiento de angustia por las aflicciones de los demás. Pero ¿cómo se puede llegar a sentir por otros? Acuérdese que Cristo tuvo ese sentir que se solidarizó con nuestras aflicciones. Solo cuando en medio de esta vida tan agitada, los hermanos tomen tiempo para valorar la aflicción de sus hermanos. Sencillamente. Fíjese lo que estoy diciendo. Eso se logra si un creyente toma tiempo suficiente para valorar la aflicción de sus hermanos. Y cuando digo de manera formal que se ocupe de valorar esa situación, estoy descalificando lo que sería solo un mero me enteré. Excuse. Me enteré, sí, supe de eso, algo de eso. Que es igual a pasarse de lado. Como quien casualmente se dio cuenta. De la necesidad de algún hermano. O un marido mero darse cuenta de la necesidad de su mujer o a la inversa. Y sin darle atención, siguió de largo. Siguió más allá de eso, en la misma forma como lo hicieron en la parábola que Cristo habló, el levita y el sacerdote, quienes se dieron cuenta que tirado estaba un hombre salvajemente herido. Sí, se enteraron de pasadita, pero retiraron de él sus ojos lo más pronto posible. ¿Va conmigo? Porque ver las cosas del que está afligido con toda nuestra atención hará que se manifieste en nosotros la compasión. Y la compasión siempre hace algo. En los años de mi vida he visto la no compasión acompañada de una atención superficial. No hay compasión cuando se le presta a la necesidad de los hermanos o de la familia una atención superficial, igual que el levita y el sacerdote, es de pasadita. Por eso se dice que Jesús, viendo las gentes, viéndolas detenidamente,
tuvo compasión de ellas, que en griego sería sufrir con ellos. Y ese con es una figura gramatical llamada preposición, que significa el medio por el cual se hace una cosa. Pero luego viene la tercera cuestión: amándoos fraternalmente. Aquí el apóstol usa la figura de una fraternidad de creyentes para significar que allí se dan dos cosas: unión y la otra correspondencia propia de hermanos. Y no hacerlo, eso sería defraudar. Pero ¿defraudar qué, hermano Ramos? ¿Defraudar qué? La esperanza que un creyente en su necesidad espera de otros. A veces no necesariamente recurso económico, es atención, es consejo, es solidaridad. Y al ver a Pedro hacer ese retrato hablado de una iglesia tan preciosa, digo, qué gran iglesia ha empezado a tomar forma en los labios de Pedro. Qué preciosa iglesia está construyendo el apóstol. Qué preciosas aquellas iglesias que tienen este fundamento de la compasión y de amar fraternalmente. Es un no al fraude contra la fraternidad en Cristo. Una iglesia donde los creyentes no se tengan que cuidar de otros creyentes. Usted sabe que lo que estoy hablando, esto es grande. Donde un creyente, los creyentes no se tengan que andar cuidando de otros creyentes. Y otra cosa, es una iglesia de misericordiosos. Y por último, una iglesia donde se da la cortesía. Así lo dice Pedro. Dice que además de todo eso, son amigables, que en griego significa ser considerados. Creyentes muy considerados, porque hay mucho creyente abusivo. Un creyente debe tener una cortesía no fingida. Y cuando usted tiene una iglesia así, qué bonita iglesia. Usted le habla a los hermanos y jamás le darán una respuesta grosera, hostil, altanera o áspera. Dígame usted si sucede eso o no sucede. Si esta es una deficiencia. Por eso Pedro está diciendo, hermanos, no se dediquen a hacer esto otro de ojo por ojo y diente por diente. No se les olvide que nosotros somos llamados para poseer bendición con herencia, como herencia. Consecuentemente, seamos en proporción a lo que somos. Jamás le darán, dije, una respuesta hostil. Si le ha tocado eso, que algún creyente le conteste de manera áspera, grosera. Gracias, Pedro, digo, porque nos ha dado muy buenas ideas esta mañana de lo que es una iglesia saludable en Cristo, que por consecuencia, así exactamente como el matrimonio que tiene calidad, una relación de calidad, y levanta su plegaria, de inmediato es oído y tiene respuesta. Así una iglesia solidaria orará y será oída de inmediato. Una iglesia que no devuelve mal por mal, maldición por maldición. Eso lo haría una iglesia antiguo testamentaria, donde aquello del ojo por ojo, donde era devolver maldición por maldición, castigo y el sufrimiento más duro para los que nos agravian.
Dijo Juan al Señor que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos porque no nos quisieron recibir. Pero cierro entonces esta idea. Una iglesia nuevotestamentaria no hace semejantes cosas. Mis hermanos, yo espero que esta reflexión sea una bendición para las familias y una bendición para las iglesias. Solamente poner la voluntad, queriendo que así sean las cosas. Gracias a Dios pues por haber participado esta mañana. Hermano Isaí, que el Señor le bendiga. Gracias, pastor, a usted también por esta enseñanza que nos ha traído el día de hoy. Preciosa enseñanza, donde hay mucho que aprender todos los días. Esperemos encontrarnos una vez más en esta programación, Tendencias de Nuestro Tiempo, ya que es traído por el pastor Natividad Ramos Ramos, todos los lunes, miércoles y viernes a esta precisa hora, en el cual usted puede aprender, como lo estamos haciendo, escuchando esta preciosa carta del apóstol Pedro a la iglesia, a usted y a mí. Sí, usted y yo que somos la iglesia, no es el templo, sino es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Así es que gracias una vez más a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de Radio Chalón, Radio Vida, Radio Oasis Espiritual, Radio Adoración y desde la ciudad, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos con mucho gusto siempre trae una enseñanza precisa para el pueblo del día de hoy, ya que esta carta, el tercer capítulo número 3, estuvo basado esta preciosa enseñanza el día de hoy, que esperemos que sea de bendición. Le vamos a dejar nuestra información. Si usted desea contactarse con nosotros, usted que está en Nicaragua, usted lo puede hacer el 1, después el 704, que ese es el área, y con el número 634-6706. Si usted desea mayor información, nos puede o quiere usted un comentario, claro que sí, lo puede mandar a este número. También aquí en Radio Oración @hotmail.com, en caso también de que usted quiera usted mandar alguna información también. Bueno, vamos a escuchar nuestro logo y estaremos escuchando una alabanza. Después de esto, también otra vez la información de lo que es Tendencias de Nuestro Tiempo. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo. Juan vi al Señor en su gloria, no era el mismo que vi en Nazaret, no arrastraba un pesado madero, no vi clavo en sus manos y pies, ángeles del cielo les seguían, cabalgaban un blanco corcel, de su boca una espada salía, y en su frente corona de un rey, sus ojos llamas de fuego, su rostro era el mismo sol, sus pies de bronce bruñido, de arcángel era su voz. Había un león y un cordero ocultos bajo su piel, llevaba sobre sus hombros la salvación de Israel.
Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.